Hola, bienvenida a mi canal, yo soy María Emily. Hoy quería hacer un video que me pidieron mucho después de que hice el video de mi colección de maquillaje y es mi colección de joyas. Esto es algo que llama mucho la atención de las personas porque pues me dicen, María Emily, pero si tú eres minimalista, ¿cuántas joyas tienes? Así que en este video lo van a ver, pero no solo van a ver mi colección de joyas, van a ver mi evolución porque les voy a contar cómo era antes mi colección de accesorios. Todo lo que tenía lo van a ver y esto es... créanme que estos clips que yo voy a compartir con ustedes son oro, porque además me van a ver a mí, una María Emily de 20 y pico de años, compartiendo su colección de joyas en YouTube. Entonces este video promete, porque además van a ver cómo era yo hace 10 años. Pero antes de eso, si te gusta aprender cómo simplificar tu vida, cómo hacerla más fácil y más feliz, dale click al botoncito que dice suscribirme y sígueme en mi cuenta de Instagram @mariemily_. Si quieres verme viajar por el mundo, lo puedes hacer a través del canal La Vida DM y a través de la cuenta de Instagram @lavidadm. Sin más preámbulos, comencemos. Yo creo que lo mejor es empezar por el principio y lo vamos a hacer de manera cronológica. Así que les voy a mostrar cómo era mi colección de joyas hace 10 años. Disfruten. Así que si les interesa, pues saber cómo arreglo todas mis joyas, quédense a ver. Aquí yo pongo todas mis pulseras, esas pulseras que más utilizo, las que son un poco más grandes. Y aquí pongo, en esta especie de bracito, pongo todas las pulseras que no utilizo realmente, pero que en algún punto pues las querría utilizar y las pongo allí. Una de las cosas más importantes y que les recomiendo que hagan es que pongan clavitos así para poner sus collares. Es la mejor forma para verlos y que pues los puedan utilizar más. Luego de este lado tengo no sé cómo se llama, pero es algo para poner los collares, que también lo compré en una página china, costó muy barato. Y aquí pongo los collares más caros que tengo. Son aquellos collares de oro, de plata o de oro blanco que sean pues más caros y no quiero que se mezclen con los de atrás. Y aquí sencillamente guardo pues algunos ganchos que utilizo mucho y detrás están algunos zarcillos que son un poco también más caros y que pues quiero conservar bien. Si se dan cuenta, les puse una perlita, no es una perlita, es un brillantito a cada clavo para que se vieran mucho más femeninos. De este lado tengo este vasito que me compré en un supermercado aquí, en donde cuelgo todos mis zarcillos. Aquí también guardo ganchos más grandes, como estos, así. Esta cajita también me la compré en un supermercado, que es súper bonita, y aquí meto ahí voy pulsera. Luego tengo este cofrecito que me lo regaló mi mejor amiga hace mucho tiempo. Y aquí meto algunos zarcillos. Los relojes los meto en unas especies de vidriecitos que son de hecho para velas. Aquí se supone que se ponen velas. Y finalmente tengo esta cajita donde meto la joyería que más uso. Mi brazalete, los pendientes pequeños que más lo utilizo. Y esto me lo regalaron, me dijeron que era un amuleto y por eso lo tengo ahí. ¿Qué les pareció? He cambiado. Déjenme abajo en los comentarios si he cambiado. Yo creo que sí. Tenía como que la cara más gordita, creo. No creo que sea cuestión de ángulos. Creo que sí, tenía como que la cara más gordita. Y sí, no sé, me veo súper diferente, súper jovencita. No es que ahorita no me vea joven. No sé, díganme ustedes. Bueno, primero, ¿qué vieron, no? En ese video, aparte del hecho de que me veía súper joven. Creo que en ese video tengo 21 años. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, primero la cantidad de joyas, ¿no? Enorme. Una cantidad enorme de accesorios. Las pegaba con clavos en la pared. Tenía pues un montón de cajitas, de cositas. Tenía como que el bustito en donde ponía los accesorios más caros, un montón de cajas en donde metía cosas, 2 relojes o más, creo que tenía más, no sé si esos eran los únicos 2 que tenía en ese momento, pero tenía más, en fin, un montón de cosas. Como esa persona que acaban de ver en ese video pasó a tener una colección de joyas como la que les voy a mostrar, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero primero les voy a mostrar mi colección. Yo la organizo en esta cajita. Es una cajita acrílica que compré en una tienda aquí en Suiza, en un bazar. Y me gusta mucho porque puedo ver lo que hay dentro. Se ve pues desde aquí arriba y tiene 2 gavetitas. Entonces vamos a empezar por la gavetita del fondo, que es así, se sacan completamente también. Entonces es bastante cómodo. Esto es todo lo que yo tengo. Acá tengo 3 collares. Tengo esta cintita que me fascina. Es simplemente una cintita de mercería negra, satinada. Y aquí le puse un dije que es una M. Esta M me la regaló mi suegra en una Navidad.
es de oro y me encanta. Y simplemente me lo amarro aquí y es uno de mis collares favoritos hecho por mí. Luego tengo esto, que es un japamala. Me lo compré en China y esto es una especie de lo equivalente al crucifijo, pues para los católicos, pero para los budistas. Me encanta ponérmelo así, cruzado. No me lo voy a poner ahorita para no hacer ruido en el micrófono, pero me encanta ponérmelo así o simplemente pues así completico y que baje. Me fascina y además que me trae muy buenos recuerdos. Y junto a ese tengo esta pulserita que me la hice yo con unas cuentitas que compré por allí porque se la iba a regalar a una amiga. Hice dos, me quedé yo con esta y la otra se la regalé a ella. Y me parece que está súper bonito porque es la misma piedra. Y finalmente tengo este collar de perlas que le pertenecía a mi abuela. Ella se lo dio a mi mamá y mi mamá pues me lo dio a mí. Imagínense, o sea, es súper especial, me encanta, es de mis accesorios favoritos. Y siempre lo voy a tener. Así que eso es todo lo que hay aquí en esta gavetita. Ahora si abrimos la segunda, nos vamos a encontrar con mi reloj. Está aquí, este es un Tissot, tiene como una especie de rose gold. No es dorado completamente, ni muy rose gold, es como que en el medio, me encanta. Y tengo mis 4 anillos. Mi anillo de compromiso, que es este de aquí. Mi anillo de casada, que es este de acá. Y a mí me gusta ponérmelos juntos, así, me parece que se ve súper bonito. El anillo de casada tiene el nombre de la fecha en la que me casé y el nombre de Ramón por dentro. Y estos dos fueron regalos que me fascinan. O sea, ambos son de oro. Y estos dos, este es un diamante chiquitito. Y estos dos también son diamantes. Y la verdad es que me parecen súper elegantes, súper bellos. Y lo que me gusta es que yo me los cambio mucho. Yo muchas veces me vas a ver con esta combinación de anillos, pero muchas veces también me podrás ver así, porque me gusta ponérmelo en el pulgar a veces, así, y me los voy moviendo. Incluso a veces me lo pongo en el índice rara vez, pero lo que más me gusta es ponérmelo así en el pulgar. Cuando me quiero ver como un poco más relajada, no sé, esto es como que cuando voy a algo, no sé, un plan relajado. Si quiero verme más elegante, me lo pongo así. Lo que queda es esta cajita de joyas en donde tengo. ¿Ustedes saben qué tengo aquí? Miren, un montón, pero un montón de joyas rotas. Porque esta es mi pulsera que he llevado desde hace muchos años. Es una pulsera de oro que me regaló la abuela de Ramón, pero mi hijo me la rompió, entonces tengo que arreglarla. Esto no es mío, esta es una cadena de Ramón que también se la regaló su abuela, pero él se la quitó porque Vigo se la alaba demasiado, entonces bueno, yo la guardé aquí. Estas son dos cadenitas de oro que Vigo me rompió también. Están rotas, entonces bueno, tengo que mandarlas a arreglar. Esta es una pulsera de oro que Vigo me rompió también, mi hijo. Y aquí quedan solo algunos zarcillos, algunos aretes que Vigo me perdió. Yo tengo 3 huecos acá, pero Vigo me perdió uno, me lo arrancó un día, no sé, y entonces quedaron impares. Y así yo no puedo vivir, yo no podía vivir con 3 huecos aquí, 3 zarcillos aquí y 2 aquí. Entonces bueno, como están impares, pues los dejé allí y simplemente me puse estos que llevo puestos, que me fascinan, que me los regaló mi suegra. ¿Y qué más me falta? Ah, y tengo este pequeño dije, que también me lo regaló la abuela de Ramón, que es un dije súper bonito con mi signo, Libra, yo soy Libra, y ese venía en una de las cadenas que Vigo me rompió, pero ahora no lo puedo usar porque bueno, aunque a veces me lo podría poner con mi cadenita con mi cinta. Entonces sí, esto es todo lo que tengo. La verdad es que me da risa que la mayoría de las cosas estén rotas, pero así es la vida de mamá. Así que por ahora decidí dejarlas acá. Tengo que mandarlas a arreglar. Lo voy a hacer en España porque me salió más barato, porque aquí en Suiza es bastante caro. La pulserita el brazalete del infinito me lo rompió 2 veces y 2 veces lo mandé a arreglar aquí en Suiza, porque como es muy finito, basta que la agarre y ale un poquito y se rompa. Cada vez que la arreglé me costó $50. O sea, si yo sigo arreglándola así, voy a pasar el costo de la cadena, de la joya. Entonces, simplemente me dije, ¿sabes qué? Me las voy a quitar todas y ya. Pero en condiciones normales tengo una cadenita de oro, 2 pulseritas de oro y ya, y mi reloj. Eso es todo. Y por supuesto, bueno, los anillos. ¿Qué hago yo? En la casa yo me dejo los aretes, siempre, pero yo no puedo estar con anillos. Las pulseritas también me las dejo cuando las tengo, cuando no están rotas. Pero los anillos, yo no sé qué es, pero es que yo tengo que llegar a la casa y quitármelos. No sé, me siento rara. Lo mismo con el reloj. Y eso es todo. La verdad es que es una colección que me gusta porque cada vez que quiero variar un poco, pues tengo la opción de los collares de aquí abajo. Es súper funcional. Tengo muy poquitas cosas, pero las que tengo son de calidad. Y no solo son de calidad, sino son recuerdos muy bonitos, porque la mayoría me las ha dado Ramón
o su familia, su abuela o su mamá. Y entonces son como que recuerdos muy lindos que tengo allí. Cosas que también, por supuesto, me recuerdan a mi familia, como el collar de mi abuela. Entonces, sí, son cosas que atesoro mucho, que me van a durar toda la vida y que también tienen mi toque, ¿no? Porque nada más algo tan sencillo como esto, pero fue algo que hice yo, que no me duró nada, fue simplemente ir a la mercería y ponerle el dije dentro, pero que me gusta, no sé, me da como un toque más personal. Pensar en cómo yo pasé de tener la cantidad de cosas que tenía a hoy me parece increíble. Ha sido, por supuesto, todo un camino, ha sido toda una evolución, no fue de la noche a la mañana. Yo entiendo que te gusten todo este tipo de cosas, yo entiendo que encuentres placer en ir y comprarte unas plumitas y unas cositas y unos aretitos, así. Pero al final todo eso yo lo botaba porque se ponía feo. Al final todas esas joyas paraban en la basura porque o se rompían o pasaba algo. Entonces no sé, realmente no era práctico ni sostenible seguir comprando pues estos accesorios que están destinados a utilizarse solo un par de veces. Ni hablar del hecho de que se me pusieran los dedos verdes o el cuello verde, peor aún. Eso me parece horrible. Entiendo que no todo el mundo tiene las posibilidades de comprarse joyas caras o joyas de materiales de calidad como el oro, etc. Pero honestamente, si les soy muy honesta, yo prefiero el plástico a estos metales que te van a manchar la piel o que no van a durar, porque al menos el plástico pues no se rompe. Entonces, ¿cuál sería una buena opción? Comprarte un collarcito de perlas. No tiene que ser original. Yo tengo la grandísima suerte y el privilegio de haber heredado un collar de verdaderas perlas, pero puedes simplemente comprarte uno falso, que también se ven súper bonitos, y ponerte unos zarcillitos bonitos de perlas y ya. Y como es plástico, pues te va a durar más. Por supuesto tiene la parte de metal atrás, pero digamos que la impresión va a ser menor. Y si es un collar de perlas, pues no te va a manchar la piel. Entonces, no sé, es cuestión también de creatividad. Fíjate que esto no me costó nada. O sea, perfectamente podrías hacer esto y darle personalidad a tus joyas sin tener que gastar tanto. Pero son cosas que tengan más significado y también puedes usar piedras. Miren, este es el ejemplo perfecto. Estas me encantan, es de este material así, elástico, pero hay algo detrás, tiene significado para mí. Me gusta, no es simplemente un objeto que yo estoy acumulando. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Ya haré más videos en donde les explico el cómo, porque aquí les estoy mostrando pues el resultado, pero todavía quedan muchísimos videos en donde quiero hablarles de todo este camino y de, por supuesto, soluciones que ustedes también pueden aplicar a sus vidas. Por lo pronto, yo me despido. Recuerda que si quieres saber cómo simplificar tu vida, cómo hacerla más feliz y más fácil, puedes darle clic aquí al botón que dice suscribirme y también seguirme en mi cuenta de Instagram @mariemily_. Si quieres verme viajar alrededor del mundo, lo puedes hacer a través del canal La Vida DM y de la cuenta de Instagram @lavidadm. Dime allá abajo cuántas joyas tienes, qué tipo de joyas te gustan, cuáles son tus favoritas. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por ser y estar.